medidas y un decreto supremo con varias de ellas que seguirían asumiendo en las próximas horas y próximos días. Inicia sus palabras diciendo: Bolivia está enferma, nos han dejado un país quebrado. Simplificar impuestos. Habla además de facilitar importación de diésel, que se retira de la categoría de ser sustancia controlada. Estabilización de precios de los hidrocarburos. El salario mínimo nacional aplicado desde el 2 de enero, 3.300 bolivianos. Válido o medida que se aplicaría en el país durante la gestión 2026, entendiendo que al finalizar la próxima gestión nuevamente se sentarían en una mesa de diálogo para analizar datos reales de la inflación en Bolivia. Es decir, un incremento del mínimo nacional de un 20%. Además, ha anunciado un incremento en la renta dignidad, un incremento de 500 bolivianos, es decir, sería una nueva renta dignidad de 500 bolivianos. ¿Habrán repercusiones inmediatas? Claro que sí, señores. Y aquí en vivo vamos a tener un análisis especializado de estas medidas nuevas que acaba de anunciar el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Estamos listos para poder arrancar esta noche aquí en vivo, porque iremos analizando, Vania, todo lo que va a suceder en los próximos días en el país y evidentemente, déjame decirte, reacciones inmediatas aquí en la población. Sin duda, muchas repercusiones. En breve vamos a hacer todo el análisis y le vamos a mostrar también lo que está sucediendo. En gasolineras. Exacto, en las estaciones de servicio donde ya muchas personas se han dirigido, pero hay que aguardar todavía, ¿no es cierto?, desde cuándo se aplicará esta medida. Vamos a revisarlo y también analizarlo en breve. A través de un decreto supremo lo ha anunciado el presidente Rodrigo Paz Pereira junto a todo su gabinete, que ha estado presente y respaldando esta medida anunciada para todo el país. Vamos a actualizar la información, ver reacciones. Estamos con Omar Velasco, que ya está en conexión con nosotros aquí en vivo, para hacernos un análisis inicial de lo que acabamos de escuchar. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Luciana. Para mí un placer estar en Bolivisión. A través tuyo un cordial saludo. Bueno, comienzo señalando de que esta es la medida más esperada por la población en los últimos años, que tiene que ver, por supuesto, con el sinceramiento del precio de los combustibles. Esta es una medida dolorosa, pero hasta cierto punto necesaria, porque hoy hay la necesidad de reajustar el precio de los carburantes a la realidad actual de los bolivianos, donde hay un incremento del precio que tiene que de alguna forma acabar con el contrabando, acabar con la especulación y acabar con las filas. Yo creo que va a ser fundamental que en estas primeras horas haya serenidad, tranquilidad de parte de la población boliviana, porque salir hoy a cargar gasolina, tratar de aprovechar estas últimas horas del día para poder comprar este combustible, lo único que va a generar es caos y de alguna forma desorden en las calles. En ese sentido hay que llamar a la tranquilidad, Omar, a la población. Sí. Omar, Vania Borja te saluda. A ver, para entenderlo bien y que la población también lo comprenda, estas medidas que ha anunciado el presidente, concretamente hablando de los hidrocarburos, ¿es o no que se estaría levantando la subvención? Vania, muy buenas noches. Esta efectivamente es una eliminación de la subvención tal como la población estaba expectante de que ocurra. Sin embargo, lo que llama la atención, Vania, es que no ha venido acompañado, por un lado, de todos los anuncios de política que el gobierno había señalado, porque el gobierno hablaba en principio de entre 4 a 5 decretos supremos que iban a acompañar el levantamiento de la subvención, porque hace días atrás el ministro de Hidrocarburos decía que no se trataba solamente de promulgar una ley y levantar la subvención, que eso era una tarea sencilla, que además había que velar por la nueva estructura de precios, los márgenes de comercialización, transporte y refinación de toda la cadena de precios. Son temas, por supuesto, técnicos, pero que por el momento no se conoce mucha información al respecto. Pero lo más importante, Vania, es que esta medida debería haber venido acompañado de políticas de compensación para que el costo del levantamiento de la subvención no recaiga sobre la población de menores ingresos. Claro, yo creo ahí que... Sí.
El transporte público, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Bueno, porque levantar la subvención para todos los sectores, incluyendo el transporte público, por supuesto va a generar una conmoción económica en el bolsillo de la población, porque estamos hablando de entre el 7 y el 10% del presupuesto familiar que destinan las familias de los 3 deciles de menores ingresos. Esto va a implicar más o menos una inflación que en términos interanuales va a estar entre un 12 a un 15% solo por el levantamiento de la subvención, lo que quiere decir que el elevamiento de los precios de la canasta básica familiar estaría en un año más o menos superando el 30%, y es por eso fundamental que no solamente venga el anuncio del levantamiento de la subvención, sino las medidas de contención al impacto social. Omar, otra de las medidas, tiene que ver con el salario mínimo nacional y una elevación a 3.300 bolivianos a partir del 2 de enero, medida que anuncia el presidente y dice se realizará por la gestión 2026 con la salvedad de que a finales de la gestión se van a sentar nuevamente a analizar datos reales de la inflación para ver si este monto se mantiene, reduce, se sigue elevando. ¿Qué opinas de esto? Mira, el incremento salarial que está proponiendo el presidente Paz es insuficiente, no solo para reponer la pérdida del poder adquisitivo durante la gestión 2026, que básicamente va a terminar cercano a 20%. Sino porque vamos a tener un salto inflacionario entre los últimos días de lo que queda de diciembre, pero principalmente se va a sentir el elevamiento de precios en el mes de enero y febrero por el levantamiento de la subvención, porque estamos hablando de más o menos entre el 20 y el 30% en la estructura de precios, de costos, de las empresas en general, y eso lo que se va a traducir en un segundo momento es un incremento de los precios de la canasta básica. Por tanto, el incremento a 3.300 bolivianos representa más o menos 16%, es decir, la mitad de lo que se va a incrementar los precios el próximo año, y es por eso que el gobierno tiene que esforzarse en proponer otras medidas complementarias a esta. ¿Qué va a pasar con el dólar? Mira, lo que va a generar este levantamiento sorpresivo de la subvención es muy probablemente un elevamiento del dólar como hemos tenido en meses anteriores, porque lo que reina en esta situación, por supuesto, es la incertidumbre económica, porque el impacto económico se va a traducir lógicamente en un deterioro del bolsillo de la población. Lo más probable es que tengamos un nuevo salto devaluatorio. Hoy el dólar se encuentra en el mercado paralelo virtual en más o menos 9 bolivianos con 20 centavos, pero hay la expectativa a que el dólar nuevamente vuelva a incrementarse, y este hecho podría reforzar estas presiones inflacionarias en los próximos meses. Renta dignidad, 500 bolivianos. Omar, ¿qué piensas de esto? Mira, la renta dignidad a 500 bolivianos no es suficiente porque, repito, estamos hablando de un incremento de 350 a 500 que básicamente no recupera ni siquiera el poder adquisitivo del dinero perdido durante la gestión 2025, porque con 350 bolivianos uno puede comprar hoy apenas 5 kilos de carne, ¿no? Cuando hace 2 años atrás podría comprar casi el doble. En este sentido, el incremento de la renta dignidad, si bien es importante porque hay que concentrarse en los sectores de menores ingresos para poder hacer más llevadero estos ajustes macroeconómicos, lo que a mí me muestra es que se está recayendo en los sectores económicos sociales más vulnerables el costo del levantamiento de la subvención, porque aquí lo que no se ha dicho
es cómo se va a poder reactivar el aparato productivo nacional y cómo también se va a poder mejorar este cambio de la transición energética. Por eso yo creo que hay todavía más dudas que certezas a partir de estas medidas. Omar, a ver, vuelvo al tema del incremento salarial al mínimo, ¿no es cierto?, para que la población lo tome en cuenta. Estamos hablando de un 20%. Ahora, las empresas privadas estarán de acuerdo, ¿existirá o no una negociación? Claro que hay que esperar también este decreto, ¿no es cierto? Mira, has dicho un tema fundamental porque en realidad este es un proceso seguramente de negociación que habrá con el sector privado, que dicho sea de paso se encuentra muy golpeado por la situación económica, porque la caída de ventas, el aumento, el levantamiento de la subvención para las empresas implica una inflación de costos que va a estar vinculado, por supuesto, al incremento de los gastos por la compra de gasolina. Pero si a eso le sumamos el incremento salarial, va a haber, por supuesto, mayores presiones de flujo de caja para las empresas privadas que no necesariamente van a estar dispuestas a aceptar este incremento, y probablemente en esta suerte de negociación con los trabajadores va a haber una de las partes que va a tener que renunciar a sus expectativas. Pero yo creo aquí fundamental, Vania, es que se haga un incremento no solamente en términos generales, sino que se haga inversamente proporcional, de tal manera que los salarios de menores ingresos puedan acceder a un incremento mucho más elevado. Y la razón es bastante sencilla, porque el incremento del costo del transporte público le afecta, reitero, a los sectores populares de la economía nacional con mayor dureza que a los más adinerados, y es por eso fundamental de que haya un proceso de redistribución del costo de la crisis, de tal manera de que se pueda resguardar a los sectores más vulnerables de la economía. También ha hablado de simplificación de impuestos el presidente Rodrigo Paz. ¿Cómo crees que esto va a tener un impacto directo en la economía del país? Mira, yo creo que en un contexto de déficits fiscales de más de 10%, bajar los impuestos lo único que va a provocar es una profundización del déficit fiscal, y espero que las autoridades sean conscientes y estén seguras de lo que están proponiendo al país, porque para que aumenten los ingresos de la economía en términos fiscales, no necesariamente se tiene que bajar la recaudación, lo que se tiene que hacer es incrementar la base impositiva, y para eso hay que hacer que la economía pueda crecer, y eso se resuelve con otras políticas. Muy bien, Omar, gracias por tu tiempo y por hacer este análisis, pero tenemos más adelante, retornamos contigo. Luciana.